سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب أن يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وبعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد, السلام عليكم. Ante todo, permítanme darle la bienvenida al profesor Yacine Apuertas, quien se hará cargo del segundo curso que la CIM imparte. Después del éxito obtenido por el primer curso con ese tema tan importante que es el matrimonio en el Islam, esta vez el curso pretende acercarnos al significado del Islam a través de dos fuentes fundamentales de revelación bajo el título de la Biblia. Para no caer en la redundancia, y dado que el hermano Malik Benaisa es el quien toca darnos cuenta del currículo del hermano Yacine y de su perfil personal y profesional, solo me limitaré a decir que es un hermano con ganas de aportar a la comisión, al proyecto de la Comisión Islámica, su experiencia y sus conocimientos. Y por otra parte, la Comisión Islámica valora positivamente este tipo de aportaciones, que espero sean fructíferas y lo sigan siendo en el futuro. Este curso nos va a adentrar en un mundo del que oímos hablar con mucha frecuencia,
y del que tenemos profundos y numerosos interrogantes. Esperamos que este curso nos despeje muchos de estos interrogantes, si no todos. Por otra parte, al tratar de abordar dos fuentes de revelación tan importantes en la vida de cristianos y judíos, como son el Antiguo y Nuevo Testamento, necesariamente eso señala hacia un nexo de unión entre tres comunidades que tienen un peso específico en el mundo hoy día, que debería llevarlas a ahondar en los puntos de unión y de acercamiento para conocerse mejor. Esperemos que las lecciones que saquemos de este curso sirvan para profundizar en el diálogo entre las religiones y faciliten la buena convivencia entre nuestras respectivas comunidades. Los módulos de que trata este curso son diferentes perspectivas que giran necesariamente en torno a la figura entrañable y querida del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Resulta inevitable desarrollar un solo módulo sin mencionar a nuestro bien amado profeta y mensajero sallallahu alaihi wasallam, que es misericordia para toda la humanidad. Espero que el curso sea provechoso y que nos haga acercarnos más al amor hacia nuestro profeta y nos permite conocer mejor el verdadero significado del monoteísmo. Y sin más demora, paso la palabra al hermano Melech. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. A mis hermanos y a mis hermanas en Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz sea con aquellos que buscan la verdad. Voy a intentar que esta introducción sea lo más rápida y breve posible, pues no queremos robarle tiempo al fantástico ponente que tenemos hoy. Básicamente no hay mucho de qué hablar porque todos tenéis en vuestro documento, en vuestra documentación del capítulo que tenemos hoy, información importante acerca de la trayectoria profesional y o laboral del ponente de hoy. Pero me gustaría resaltar un par de cosas antes de comenzar. Primero, que el hermano Sheikh Shadid Suleiman de Australia os manda saludos y recuerdos a todos. Se ha dado una grata impresión de los hermanos y hermanas de Melilla. Hoy contamos con una persona realmente puesta en el tema, como podéis observar en vuestra documentación, el hermano Yassin Puertas, que me gustaría recalcar una cosa importante, y es que el hermano Yassin Puertas, mucha gente diría que es converso, pero nosotros, los musulmanes, que seguimos la sunna del profeta alayhi salatu wassalam, no utilizamos el término converso, o por lo menos no es del todo correcto. Decimos que el hermano Yassin ha vuelto al Islam, porque entendemos que todo ser humano, según la fitra del ser humano, nace musulmán. Debido a los acontecimientos y a la vida de sus padres o de su entorno, pues se desarrolla siendo cristiano, hebreo, politeísta, etc. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal hizo que el hermano Yassin Puertas volviera al Islam y que se educara dentro de la temática islámica, adoptando mucho conocimiento para, alhamdulillah, bi'idhnillah, compartirlo con nosotros hoy. Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Europea de Madrid. También consiguió y llevó a cabo un máster en Nuevas Tecnologías para la Comunicación. Es conocido en Melilla, puesto que es profesor titular en el Instituto de Artes Aplicadas, en la asignatura de Comunicación y Cultura Audiovisual. Tenéis todo su currículum, que no es necesario leerlo. Es una persona que ha trabajado, que ha estudiado, no solamente aquí, sino allá muy lejos, en las antípodas, en Estados Unidos, donde estuvo bastante tiempo aprendiendo. Y vamos a tratar ese tema de la Biblia al Islam. Vamos a tocar muchos puntos en los cuales los musulmanes siempre tenemos dudas acerca de la veracidad, acerca de la importancia de la Biblia, del Antiguo Testamento. Vamos a tocar la historia de los profetas dentro de estas tres categorías proféticas, y estoy muy seguro de que al término de este congreso, de este pequeño curso, vamos a tener las ideas mucho más amplias y vamos a tener en cuenta muchas misconcepciones o malinterpretaciones acerca de las religiones monoteístas más importantes. Sin más preámbulo, le doy la palabra a un grande en este tema, el hermano Yassin Puertas. Adelante, hermano. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bueno, pues gracias por esa presentación, pero bueno,
no entiendo ni más ni menos que una persona que ha pasado por la experiencia. Sí, cada vez se me puede bajar un poquito el micro, está muy alto. Es que acopla mucho y eso molesta. Ahora es mejor. No es, como ya digo, no es que sepa más ni menos, sino que, bueno, por la experiencia de mi vida, yo nací en el seno de una familia cristiana. Nací como musulmán, pero claro, hay que definir lo que es nacer como musulmán, porque claro, una persona que no es musulmana, pues puede pensar que el nacer como musulmán quiere decir que uno nace, pues eso, como un musulmán que uno ve por la calle, o sea, como el que no es musulmán y nace como moro. No. O sea, nacer como musulmán quiere decir que nace uno con todos los requisitos necesarios para seguir lo que Dios ha ordenado. Es decir, Dios ha ordenado una serie de cosas y los musulmanes se someten a su voluntad. Claro, un niño pequeño, un bebé, cuando no tiene conciencia, pues hace lo mismo que hacen todos los animales, que hacen todas las plantas y que hacen todas las cosas, que es seguir ¿qué? El orden y la voluntad de Allah, de Dios, para aquellos que no hablen el árabe, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir el estado de fitra. El Islam quiere decir estar bajo la voluntad de Dios, estar bajo la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, claro, cuando nos planteamos este tema, que es muy interesante, de la Biblia del Islam, yo lo planteo siempre, este tipo de conferencias ya la he dado, aquí en Melilla es la primera vez, pero la he dado en otros lugares, como decía aquí el hermano en Estados Unidos, este tipo de debate es continuo y siempre hay conferencias con cristianos y con judíos donde, bueno, pues se debaten ciertos temas que son comunes, son preocupaciones comunes, como lo son pues el monoteísmo, ¿no? Es decir, la verdadera creencia, intentar buscar a través de todos los textos, porque hay que recordar que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dicho y nos ha repetido que no solamente se ha dirigido a los musulmanes en el año 625, sino que se ha referido a todos los demás profetas desde el principio de los tiempos, con el primer hombre, Adán alayhi salam, que nosotros pues consideramos también un profeta y una persona que, la primera persona que pudo hablar con Allah y que le dijo pues qué es lo que tenía que hacer. Así tenemos el compendio de textos en los que se ha intentado recoger la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Como su creación, a los animales, a las plantas y a las cosas les ha dado un orden que cumplen. Los animales tienen un instinto, las plantas pues crecen, se reproducen, etcétera. O sea, hacen lo que se supone que tienen que hacer. No tienen la voluntad de hacer otra cosa. Sin embargo, al hombre, Allah le ha dado la voluntad para hacer cosas diferentes a lo que se desearía de ellos que hicieran, ¿no? Y esa voluntad pues lleva consigo luego obviamente un juicio. O sea, todos entendemos, tanto judíos como cristianos como musulmanes entendemos, y además es un dogma tanto de la Iglesia Católica como una creencia judía, como por supuesto está dentro de la creencia del Islam, y lo conlleva la shahada o el testimonio de fe para entrar en el Islam, el hecho de creer que existe un día en el que vamos todos a ser juzgados ante Dios. Eso es común. Pero claro, el problema está en que, bueno, tú vas a ser juzgado, pero necesitas un compendio de ley. Para que alguien te pueda juzgar, te tiene que juzgar en base a una ley, en base a lo que se supone que tú tienes que hacer, ¿sí o no? No, si no, entonces, digo, bueno, y yo no sabía lo que tenía que hacer. Pues mira, ya te lo he dicho, ¿no? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, a través de los tiempos, pues se ha ido refiriendo a los profetas, que son las personas elevadas, especiales, que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado esa característica, que es pues poder hablar con él, y a través de pues revelaciones, de inspiraciones, etcétera, pues se ha conseguido un compendio de ley, pues que supuestamente tenemos que cumplir para enfrentarnos al día del juicio, pues con todas las garantías de que, bueno, pues vamos con lo que necesitamos para poder entrar en el paraíso, que sabemos todos, judíos, cristianos y musulmanes, también lo digo, que no vamos a entrar en el paraíso, que no vamos a entrar en el Jannah, si no es gracias a su misericordia, si no es gracias a su rahma, porque lo sabemos todos, eso es común. Por eso este curso a mí me encanta darlo y este tipo de cosas, porque en realidad parece que tanto cristianos como judíos como musulmanes estamos muy separados, son como tres religiones muy diferentes, y aunque todos rezamos al mismo Dios,
somos muy diferentes y tenemos creencias muy diferentes, y sin embargo, si vamos al origen de las tres grandes religiones monoteístas que pasan por todos esos profetas, necesariamente tenemos que encontrar un mensaje común, porque Dios no se contradice. Allah subhanahu wa ta'ala no dice hoy una cosa y mañana dice otra, siempre dice lo mismo. Entonces, bueno, pues por eso es por lo que pues, me voy a ir refiriendo a todos los textos pues que hemos recopilado, cómo se han recopilado, y en ciertas cosas, pues claro, obviamente hay que decir que hay cierto tipo de recopilaciones, de dogmas, de creencias, pues que surgen en situaciones especiales que necesitan de un salto de fe para poder creérsela. Necesita alguien decir, bueno, ¿me lo puedo creer o no? Entonces ahí es donde están pues las diferencias que tenemos entre cristianos, judíos y musulmanes, cuando uno dice, bueno, pues esto me lo puedo creer o no. Pero las cosas fundamentales, las básicas, que es lo que realmente importa, son iguales entre los judíos, los cristianos y los musulmanes. De hecho, cuando el hermano me presentaba, decía, nosotros no nos gusta llamar converso a aquel que entra en el Islam, porque es verdad que el ser converso quiere decir convertirse en otra cosa. Y yo siempre digo lo mismo, cuando yo hago estos cursos siempre digo una cosa, yo no he dejado de ser cristiano, soy musulmán, pero no he dejado de ser cristiano, porque tengo el pleno convencimiento de que un cristiano que se sienta, investiga y lee lo que yo he leído, llega al convencimiento de que a través del Islam sigue mejor las enseñanzas de Jesús, que es la base del cristianismo, que desde la Iglesia, en mi creencia personal. Habrá cristianos que piensen que no, habrá cristianos que no hayan leído lo que yo he leído. Por lo tanto, bueno, pues totalmente respetable. Mi trabajo, desde luego, es enseñarle a aquellas personas, y el trabajo de todos los musulmanes, porque vosotros sabéis, los que sois musulmanes, que el da'wah es una obligación de los musulmanes, el invitar al Islam, pero invitar al Islam quiere decir enseñarle este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos visto que esto es así, claro, para un cristiano es mucho más fácil explicarle a otro cristiano, pues mira, yo era cristiano, de hecho, os cuento, en mi familia hay curas y hay monjas. El hermano de mi abuelo era cura. Yo estudié en un colegio de curas. Yo iba para el seminario. Yo iba a ser sacerdote. Cuando tenía 12 o 13 años, a mí me llamó la vocación, ¿no? Estudié en La Salle, en las monjas, estudié en un colegio de los Judei, en Granada, en Mulhacén. Y siempre he estado relacionado con el mundo católico de la Iglesia y he estudiado en todos esos ámbitos. Pues obviamente hemos recibido catequesis, hemos recibido cursos donde se explicaba pues la figura de Dios, la figura de Jesús y pues todo este tipo de dogmas que existen en la Iglesia católica. Y con esa preparación y esa base es con la que yo me enfrenté a la pregunta. Y de ahí es donde viene el título de este curso, de la Biblia al Islam. Pues claro, cuando un cristiano abraza el Islam, verdaderamente, claro, hay gente que puede pensar que, bueno, ahí abraza el Islam porque este se quería casar, o este se quería tal, o este quería hacer, no sé. Pero cuando realmente un cristiano se abraza el Islam, llega un momento en que se hace esta pregunta. Yo quiero saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Es decir, para yo poder ser religioso, es decir, tomo plena conciencia primero de que Dios existe. Muy bien, Dios existe. Ahora, Dios quiere que yo haga algo. Allah subhanahu wa ta'ala quiere que yo haga una serie de cosas. Es su orden, su camino, el camino que Él ha elegido para mí. Claro, hay miles de caminos establecidos por instituciones y grupos de religiosos. Dentro del mismo cristianismo existen católicos, protestantes, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, uno puede seguir este camino, este. Bueno, los judíos también están divididos en un montón de pequeñas sectas, pequeñas escuelas. Vaya, hasta el mismo Islam está dividido en 4 escuelas jurídicas importantes, y luego dentro de esas 4 escuelas jurídicas hay muchas divisiones. En pequeñas creencias, ¿verdad? Porque, bueno, el que es musulmán porque declara que existe solamente un Dios y que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su profeta y enviado. Lo demás es dividirse. El que es cristiano, pues exactamente lo mismo. Tiene una serie de dogmas que son impepinables.
El considerar que Jesús ha sido enviado por Dios es uno de ellos. Considerar que Jesús es enviado por Dios es una diferencia con respecto a la creencia judía, que al margen de algunas sectas piensan o reconocen que Jesús era un rabino. Muy importante, un maestro del Talmud. De hecho tenéis aquí en vuestra documentación, no sé si la encontráis porque la verdad es que al hacer las fotocopias han puesto todas juntas y entonces no me ha dado tiempo a ordenarlas, pero fijaros que aquí tengo un artículo, el que sepa inglés desde luego lo va a ver rápidamente, se llama Rabbi Arthur Segal, Talmudic Rabbis in the Gospels. Explica perfectamente, este señor es un rabino judío, explica perfectamente que precisamente Yoshua, que es el nombre en hebreo de Jesús, Sinai Salam, precisamente era para ellos un rabino muy importante de la ley judía, o sea, un maestro de la ley judía, un rabino talmúdico. Entonces, claro, ¿qué es la definición de cristiano? Pues supuestamente un cristiano es aquel que sigue las enseñanzas de Jesús y que se diferencia de los judíos en tanto en cuanto el judío solamente reconoce que Jesús es un gran maestro talmúdico y el cristiano le otorga algo más, le da algo más de importancia. Y ahí es donde están las divisiones. Las primeras divisiones ocurren pues cuando los primeros cristianos, los seguidores de los apóstoles que seguían a Jesús, sus discípulos, que luego se convierten en apóstoles porque pues empiezan a distribuir la palabra de Jesús, le otorgan esa capacidad de ser precisamente un enviado de Dios, un Mesías. Mesías es la palabra árabe, en español se diría el Mesías. También la palabra hebrea tiene esa misma raíz porque son semíticas la lengua árabe y la lengua hebrea, y el arameo, que es la lengua original de Jesús, donde se le reconoce como Mesías, o sea, un Mesías, un enviado especial de Dios. A otros cristianos posteriores, concretamente Pablo de Tarso, seguramente, no sé si alguno conocéis estos nombres, lo voy a ir explicando poquito a poco. Consideran que Jesús es algo más y se va empezando a formar una nueva concepción del cristianismo que ya incluye una serie de conceptos muy diferentes y que hacen pues que haya dos divisiones de cristianos. Aquellos cristianos que consideran a Jesús como un Mesías, no como hijo de Dios, pero como un Mesías, como un enviado de Dios que ha venido a traer una enseñanza nueva, pero que sigue estando vinculada a la enseñanza judía, es decir, a la ley judía, el Talmud, y que por lo tanto pues todos aquellos que siguen a Jesús siguen siendo una serie de judíos que reconocen a Jesús como un enviado, como un Mesías. Y luego hay otros cristianos que consideran que Jesús es algo más, tiene una especial relación con Dios hasta el punto de convertirlo en parte de su esencia, es decir, en el mismo Dios hecho hombre y venido a la tierra para salvar el mundo. Claro, como ya decía antes, uno para definirse como musulmán, como cristiano, como judío, tiene que pensar primero, bueno, no es que yo me quiera definir con un nombre concreto, yo lo único que quiero saber es qué es lo que realmente dijo Dios. Si Dios realmente me demuestra, me prueba, me pone encima de la mesa datos suficientes como para que yo con el intelecto que me ha dado entienda y reconozca que Jesús es Dios mismo, pues así será. Pero si no es así, yo tengo también la opción de elegir no creerlo, ¿verdad? Y sigo siendo igualmente una persona que está buscando la verdad, es decir, está buscando seguir lo que Dios ha dicho. Y así es como yo me encontré, de la Biblia al Islam, ¿verdad? Me encontré con la tesitura de empezar a buscar cuáles son las pruebas que yo tengo en los documentos que están presentes, cuál es la historia
de todos esos dogmas en los que yo tenía que creer a pie juntillas porque me los hacían aprender de memoria. Claro, me enfrenté primeramente a este problema cuando fui a hacer la confirmación. Es uno de los sacramentos del cristianismo. El cristianismo tiene varios sacramentos que son momentos en los que uno pues toma contacto directo con su fe. El primero es el bautismo. Hoy en día te bautizan. Tú no recibes el bautismo porque tú quieras por tu propia voluntad, sino que tus padres te llevan a la iglesia y te bautizan, ¿no? El segundo sería la comunión, que se hace a una edad tan temprana que prácticamente una persona no tiene capacidad de entender todo lo que está pasando a su alrededor y, bueno, pues hacen la comunión. Pero luego se hace evidente la necesidad de una confirmación, que es el tercer sacramento, en el que un cristiano tiene que aceptar los dogmas de fe del cristianismo. Es muy fácil, porque claro, tienes que acudir a una serie de clases con las cuales te intentan de alguna manera explicar cuáles son esos dogmas de la Iglesia, qué es lo que tú tienes que creer y tratar de un poco de explicar. En ese momento fue cuando yo me empecé a encontrar con problemas con los dogmas de la Iglesia. Quizá, de verdad, quizá porque aquellas personas que se encargaban de darnos las clases no sabían responder a las preguntas que hacían. Las preguntas eran bastante sencillas. ¿De dónde viene eso de la Trinidad? Una de las cosas que a mí no me cabía en la cabeza es que Jesús fuera Dios y que además fuera el Espíritu Santo. Tampoco entendía el concepto Espíritu Santo en sí mismo, pero vamos, en cualquier caso, que un hombre pudiera ser Dios, es decir, que Dios en su inmensidad absoluta pudiera ser contenido en la figura de un hombre, era una cosa que yo no entendía, para nada en absoluto. Y yo le preguntaba al cura que nos daba las clases, supuestamente era un experto en teología, y nos tenía que explicar. Claro, yo tenía 17 años, entonces a un chaval de 17 años tampoco le puedes pedir pera al olmo, ¿no? Es una cuestión filosófica tan tremenda que es muy difícil explicarlo. Yo lo entiendo, pero seguía sin entender por qué se consideraba a Jesús Hijo de Dios. Y me di cuenta de otras cosas, como que, por ejemplo, había cuestiones legales en el Antiguo Testamento que es considerado también la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II lo considera, dice aquí, la economía pues de la salvación pronunciada, narrada y explicada por los autores sagrados se conserva como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento, por lo cual estos libros inspirados por Dios conservan un valor perenne. Eso es el Concilio Vaticano II, el Dei Verbum, la página 14. O sea que el Antiguo Testamento es considerado palabra de Dios. Sin embargo, yo no entendía por qué había muchas leyes que debíamos de cumplir en el Antiguo Testamento que como cristianos no cumplíamos. Y el sacerdote me explicaba que había habido un concilio de Jerusalén, en el año 50 después de Jesús, que decía prácticamente que aquellas personas que no eran judías de origen no tenían que cumplir la ley judía. Los que abrazaran la religión de Jesús, que era judío, pero desde el mundo gentil, es decir, desde el mundo no judío, no tenían que cumplir la ley judía. La única cosa que tenían que cumplir obligatoriamente era no comer carne sacrificada en nombre de un animal que no fuera sacrificada en nombre de Dios, eso estaba claro, y la segunda, que no se podía comer sangre. Los cristianos hoy en día comen morcilla, que es sangre, de cerdo además. Pero bueno, yo no lo entendía, claro. Yo decía, bueno, yo sigo sin entender por qué el Concilio de Jerusalén decide esto cuando realmente esto es una cosa que parte de un solo tipo, un señor que se llama Pablo de Tarso, que para que lo entendáis brevemente es un señor que nunca conoció a Jesús en persona. Este señor perseguía a los cristianos en su época. Y un buen día, persiguiendo a los cristianos, según cuenta la leyenda, porque esto sí es verdad que no hay una confirmación clara y rigurosa, se cae de su caballo y sufre una visión en la que ve a Cristo, ve a Jesús. Entonces ya automáticamente se convierte al cristianismo y empieza a evangelizar, empieza a enseñar las enseñanzas de Jesús a las personas que no eran judías. Antes de él eso era imposible. Parece ser que Jesús en ningún momento le dijo a sus discípulos: podéis enseñarle a las personas que no son judías.
Jesús en ningún momento le enseñó a un no judío. Es más, un no judío le dijo en una ocasión a él, que además es una frase que es muy famosa entre el mundo cristiano. El que sea cristiano aquí en la sala, o haya sido cristiano, o siga siendo cristiano, pero abrazó el Islam, como digo yo, recordará una frase muy famosa que dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Esta frase se la dice Jesús a alguien que sabía perfectamente que no era digno de recibir las enseñanzas de Jesús porque no era judío, era romano. Entonces, este tipo de cosas son las que me hacían pensar, ¿no? Decía, bueno, si Jesús nunca dijo que había que evangelizar, había que enseñarle a los no judíos, y este señor empieza a enseñarle a los no judíos, y encima no solamente les enseña las enseñanzas de Jesús y los convence de que hay que seguir lo que dijo Jesús, sino que es que además se salta a la torera aquello que dijo Jesús: yo no he venido a cambiar la ley sino a hacerla cumplir de verdad. Lo dijo Jesús en el nuevo evangelio, en el evangelio está en el Nuevo Testamento. Dice en el concilio de Jerusalén, se reúne con otros cristianos en Jerusalén y dice: señores, aquí hay que hacer algo porque los no judíos no están dispuestos a aceptar la ley judía. Y además a los romanos no les parecía bien que los no judíos tuvieran que seguir la ley judía. Había que cambiar eso. Entonces, ese tipo de cosas yo se las preguntaba al cura y no me sabía responder. Me decía que, bueno, que la inspiración de Pablo era algo que no se podía poner en duda porque era un dogma. Pero yo le preguntaba: ¿y qué es lo que hay de aquellos otros cristianos que sí conocieron a Jesús, que sí fueron discípulos de él y que predicaron la palabra de Jesús de una forma totalmente diferente, que además luego descubrí que era totalmente compatible con el Islam? Porque en aquella época yo ni siquiera sabía nada de los musulmanes. Yo decía, los musulmanes es todo una cosa muy rara, muy extraña a mí. Sin embargo, yo no sabía que yo me estaba acercando precisamente a eso. Claro, el musulmán considera que Jesús es un profeta de Allah. Lo consideramos un mesías, es decir, exactamente igual que lo consideramos sus apóstoles. Si uno tiene en cuenta que una de las grandes diferencias entre la creencia católica, no quiero decir cristiana porque hay cristianos que no consideran a Jesús un hijo de Dios. De hecho, los testigos de Jehová no consideran a Jesús hijo de Dios. Y son cristianos. Los católicos piensan que Jesús es hijo de Dios, los musulmanes piensan que Jesús no es hijo de Dios. Sin embargo, los musulmanes están más cerca de las enseñanzas de aquellos que conocieron a Jesús que de las enseñanzas de aquel que no conoció nunca a Jesús. Aunque luego en ese concilio de Jerusalén, está claro, y luego posteriormente en otros concilios, personas que habían creído firmemente que Jesús era simplemente un profeta, aceptaron el nuevo dogma de la Iglesia de que Jesús era hijo de Dios y trino, es decir, eran tres esencias: el Espíritu Santo, Hijo, Padre, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, pero te hace pensar, ¿no? Dices, bueno, quizá a lo mejor yo no puedo... Igual, sí es verdad que te lo puedes creer y bueno, pero ¿hay alguna prueba que tú me puedas poner encima de la mesa para decirme que eso es así? En los evangelios es muy vagamente demostrable. Me refiero a los evangelios en cuanto a lo que es la historia de Jesús, no los evangelios en la parte donde se escriben cartas a las distintas comunidades por parte de Pablo de Tarso, claro. Esas son cartas que escribe, como ya os digo, este señor, Pablo de Tarso, que predicaba la palabra según lo que él entendía de su inspiración, de sus visiones y de su característica especial de haber tenido un contacto con Jesús después de muerto, cosa que no podían hacer otros. O sea, y además enseñanzas que a los demás nunca les enseñó, nunca les dijo esto es así. Pero bueno, me resultaba de verdad muy extraño el poder creer esto, y entonces cada vez me alejaba un poquito más de la creencia de la Iglesia, porque de verdad tenía la sensación de que la Iglesia quería hacerme comulgar con ruedas de molino, como se suele decir. Es decir, tener que tragarme algo porque sí. Y fue cuando empecé a interesarme por aquello de creer en Dios simplemente. Es decir, primero tener una firme creencia de que Dios existe. Allah subhanahu wa ta'ala existe. Y además tener la firme creencia de que algo tiene que haber para que yo pueda saber desde dónde me puedo acercar a Él de la mejor manera. Porque claro, como ya os digo, hay tantos caminos. Yo era católico, pero no tenía por qué quedarme como católico toda la vida.
Eso sería ser conformista. Que bueno, yo no entiendo por qué, pero como he nacido en una familia católica, yo me quedo como católica. Tú, como has nacido en una familia musulmana, pues te quedas como musulmán. Oye, pues qué suerte tienes tú, ¿no? Yo también quiero. No. Se trata de ponerse, investigar, preguntar y ver dónde están las pruebas. Y esas pruebas las encontramos precisamente en los libros sagrados que tienen los cristianos como libros que son palabra de Dios. Vemos primero en el Antiguo Testamento, para todos aquellos vosotros que sois musulmanes, que no conozcan cómo se forma esto del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento un poquito, para que quede claro, tenéis un artículo de Wikipedia, me encanta Wikipedia porque es gratis, además pues viene todo. Y ahí lo tenéis, no sé si lo vais a poder encontrar por ahí en la maraña de fotocopias, pero pone arriba Antiguo Testamento en grande. Dice, los libros que constituyen la primera parte de la Biblia cristiana se corresponden aproximadamente con el Tanaj judío. Algunas diferencias en el ordenamiento de los libros y en la inclusión o no de algunos de ellos separan la versión empleada por los judíos, que deriva del texto masorético, codificado en los primeros siglos de la Era Común, de la Vulgata, que constituye la versión oficial de la Iglesia Católica, traducida al latín a partir de una traducción griega precedente que se llamaba la Septuaginta. ¿Vale? O sea, el Antiguo Testamento básicamente es muy parecido el que siguen los judíos que el que siguen los cristianos, simplemente se difiere en la traducción que se ha empleado para obtener el original. Y luego también, bueno, pues los protestantes no católicos utilizan los libros considerados deuterocanónicos porque no se dispone del texto original en hebreo. Cuando no se dispone del texto original en hebreo, se le llama así, se le llama deuterocanónico, porque supuestamente el texto en hebreo es el original. Hay que estudiarlo en su versión original y no en una copia, en una traducción hecha en griego, que puede estar de alguna manera manipulada. Nosotros, además, como musulmanes, sabemos que eso de la manipulación de los textos es una cosa muy importante. Por eso el Corán, nosotros siempre consideramos que tenemos que aprenderlo de memoria, que tenemos que recitarlo, que tenemos que leerlo continuamente. Una vez al año, como mínimo, tenemos que leerlo completo al rezar el Tarawih. O sea que consideramos esto, pero claro, en el mundo no musulmán, sobre todo en el mundo cristiano, el mundo judío también tiene una altísima estima a sus libros sagrados y lo aprenden de memoria también. En el mundo cristiano esto es más light, es verdad, hay que decirlo. Hay muchas traducciones. Hoy en día se suele leer la Biblia en la iglesia, pues donde se habla español se dice en español, donde se habla en francés pues en francés, donde se habla en inglés en inglés. Y si os fijáis, pues claro, hay tantas versiones de la Biblia como traducciones. Entonces, claro, pues hay algunas cosillas que pueden cambiar, algunas cosas, ¿no? Pero en general, pues ahí están esos libros. Los judíos dividen los libros del Antiguo Testamento en 3 grupos. La Torá, que ya la conocemos nosotros, que en el Corán está referida por Allah subhanahu wa ta'ala como Taurá, y es el primer libro de la ley que le da Allah a los judíos. Se lo da a el profeta Musa, Moisés, alayhi salam. Nosotros siempre, después de nombrar a alguno de los profetas, le deseamos la paz de Allah porque su trabajo ha sido encomiable. O sea, ser portador de una cosa como esta no es fácil y por eso le deseamos que Allah lo tenga con su paz y su gloria, ¿no? Los géneros literarios de la Biblia pues son muy diferentes, porque hay que tener en cuenta que el Antiguo Testamento no se escribió en un periodo de tiempo muy corto, como por ejemplo puede ser el Corán. El Corán está escrito en un periodo muy corto, 40 y tantos años, ¿no? Sin embargo, el Antiguo Testamento está un periodo de tiempo alucinantemente grande, por siglos, se ha ido recopilando. Así tenemos textos que se llaman los yahvistas, por ejemplo, en los que se hace el uso del término Yahvé para referirse a Allah, para referirse a Dios. Los eloístas, que hacen el uso del término Elohim para referirse a Dios, también se utiliza él y viene también de la misma raíz que Allah. Por eso, cuando nosotros llamamos a Allah, a Dios, no lo hacemos con un nombre que no hemos inventado en el año 625. Es decir, esto no es un nombre nuevo que Allah ha dicho, no, mira, prefiero que me llaméis Allah. No. Esto ya es un nombre que tiene una raíz semítica que viene de mucho antes y hace referencia
a aquella deidad única. Por eso no tiene ni género femenino ni tiene tampoco plural. Es una palabra específica que se utiliza para eso. La palabra Dios, que viene del latín deus y viene también de theos en griego, viene de la referencia de las deidades politeístas de los griegos y de los romanos. Por eso hay diosas en femenino diosa en femenino y dioses en plural. Nosotros preferimos utilizar la palabra Allah. También los testigos de Jehová, que son cristianos también, o por lo menos ellos se consideran cristianos, aunque haya cristianos que no los consideren a ellos cristianos. Eso es otra cosa, ¿no? Como hay musulmanes que no consideran a otros que sean musulmanes. No, esos no son musulmanes, eso está fuera de... Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Ellos consideran que no se puede llamar a Dios, que hay que llamarlo Yahvé o Jehová. Los sacerdotales, que se centran en cuestiones del culto judaico, específicas de las tradiciones judías, y luego la deuteronómica, que se centra en el cumplimiento de la ley. También hay géneros literarios diferentes, como el histórico, que bueno, pues todos son los textos en forma de relatos, que son historias reales, algunas de ellas están noveladas, y algunas de ellas son ficticias, que se utilizan como ejemplo. ¿De acuerdo? Son relatos populares, mitos, leyendas, sagas, cuentos, datos informativos, biográficos y relatos que anuncian la venida del Mesías y, como veremos en una posterior clase, la venida del Adón de Nabim, que es el profeta esperado, el Señor de los profetas. Se hace esa distinción en la Biblia. La ley, que son colecciones de normas y preceptos por los que se regía el pueblo hebreo, tanto en lo civil como en lo religioso, y que hay que recordar que Jesús siempre cumplió e hizo cumplir en su vida. Sinaí alayhi salam, cuando vivió, está recogido en los evangelios, o sea, esto no es... en muchas ocasiones se refirió a la ley judía como una ley que había que cumplir, solamente que había algunos judíos que la cumplían a su manera. Y claro, pues hay ejemplos donde Jesús, por ejemplo, decía: el sábado no está hecho, o sea, el hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. O sea, vamos a ver, o sea, es tonto, si tú tienes una cosa muy importante que en lo que depende la vida o la muerte, por ejemplo, de un animal, en aquella ocasión era una cabrita que se había caído, creo que era una cabrita, un borreguito, no me acuerdo exactamente, que había caído en un hoyo. Y entonces, pues el señor que se le había caído estaba llorando desesperado porque no podía coger la cabrita, porque era sábado y en sábado no podía hacer ese esfuerzo, no podía salvarlo. Entonces, Jesús le daba ese permiso diciendo, pues, claro que puedes cogerla, porque esto no es, o sea, el sábado es para respetarlo en el sentido de que te digo que no te dediques a hacer negocios para ganar dinero, sino que dediques el sábado para el recuerdo de Dios, para cumplir con tus ritos. Igual que nosotros tenemos, por ejemplo, el viernes, el Jumu'ah, que es un día en el que nosotros no debemos de hacer negocios. Las tiendas están abiertas y la gente trabaja y esas cosas, pero teóricamente un buen musulmán el día del Jumu'ah no debería de abrir su comercio, debería de vestirse sus mejores ropas, de pegarse una buena ducha y de ir a la mezquita lo antes posible, hasta la hora del rezo, que es al mediodía. Igualmente el domingo para los cristianos es un día a santificar, uno de los mandamientos: santificarás tu fiesta, y para los cristianos el domingo es el día del descanso. Además se le llama el día del descanso del Señor, es decir, 6 días en los que creó todo y el séptimo día descansó. Por eso el séptimo día del calendario romano, que se traslada luego al calendario católico, pues es el domingo y hay que respetarlo. Profecía. Pues dichos y discursos pronunciados por un profeta o mensajero que habla en nombre de Dios. Incluye oráculos, relatos biográficos, visiones y acciones simbólicas. Y ahí es donde están pues incluidos todos los profetas que tanto los musulmanes como los judíos como los cristianos reconocemos como profetas. Pero lo más curioso, pues se supone que Dios ha hablado a toda esa clase, pero vamos, hay un montón de profetas, un montonazo. Ya luego os leeré algunos de ellos. Y sin embargo, tenemos esa sensación de que somos tan diferentes. Tanto los judíos como los cristianos como los musulmanes creemos que nuestras creencias son totalmente opuestas. Y sin embargo, en la mayoría de los casos, los judíos creen que todos ellos son profetas, menos Jesús, menos Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los cristianos consideran que Jesús es hijo de Dios. Otros cristianos consideran que Jesús es un profeta. Pero en cualquier caso, consideran que tiene algo que decir que viene de Dios. Y luego, todos los demás anteriores. Muy diferente tendría que ser Jesús del resto de profetas
como para que hubiera cambiado radicalmente la religión. Un cristiano y un judío se parecen. Y sin embargo el musulmán, ¿qué es lo que hace? El musulmán no dice, Jesús no, los demás... No. Nosotros, como musulmanes, tenemos que creer, no creemos, tenemos que creer, es obligatorio, impepinable, creer en todos los profetas. Wa rusulihi wa kutubihi. Todos los profetas y todos los libros. ¿Y cuáles son todos los libros? El Antiguo Testamento, la Torá, los Salmos, que muchas veces se nos olvida, la Torá, los Salmos, el Injil, que es el Nuevo Testamento, los Evangelios, la palabra dicha por Jesús también es de obligatoria creencia y seguimiento por los musulmanes, y el Corán. Fijaros, supuestamente, si nosotros creíamos solamente en uno, vale, pero es que nosotros, el último está ahí, pero no puede ser muy diferente de todo lo que ha dicho Dios anteriormente. Porque como ya he dicho al principio, Allah subhanahu wa ta'ala no se contradice, siempre dice lo mismo. Y yo siempre tenía esas dudas, ¿no? Luego tienes la lírica, otro tipo de libro que existe en el Antiguo Testamento, que son como nosotros llamaríamos en el árabe dua, o sea, son peticiones que se le hacen a Allah subhanahu wa ta'ala. Sabéis que los profetas tienen una manera muy especial de pedirle al Creador, de pedirle cosas. Entonces es muy importante tenerla registrada. Los musulmanes tenemos registrada esa dua tanto en el Corán como en la Sunna. O sea, en el Corán vienen trozos de lo que dice, pídeme de esta manera. Allah subhanahu wa ta'ala dice, pídeme de esta manera. Y también en la Sunna, el profeta sallallahu alaihi wasallam también decía, cuando queráis pedir esto, hacedlo de esta manera, o él mismo hacía una petición, y claro, todos sus compañeros apuntaban rápidamente para aprenderse de memoria, porque si eso lo había dicho él, pues ¿quién mejor que él para enseñarnos cómo pedirle a Dios, ¿no? Hasta el punto de que Jesús también estableció una manera de pedirle al Creador, una manera muy famosa, una manera que además es muy parecida a una manera que nosotros tenemos, que sería el Fatiha. Es el rezo más importante para nosotros, ¿verdad? Como también otro rezo muy importante de los judíos, que repiten muchísimo. Me estoy refiriendo al Padre Nuestro. El Padre Nuestro, fijaros, si es el rezo más importante de los cristianos. Si un cristiano cuando escucha las palabras Padre Nuestro, automáticamente reconoce que esas son de las pocas cosas que tenemos muy claras que Jesús dijo, así es como tenéis que rezarle a el Creador. Todo el mundo, vamos, cualquier cristiano, sea de la rama que sea. El Padre Nuestro es una cosa que es lo común. Es como en el Islam hay cierto tipo de cosas que son impepinables y que están en todo el mundo musulmán, sea quien sea, si es Shia, si es Sunni, si sigue una Mahab o otro Mahab, da igual. Porque todos creen que esa cosa, por ejemplo, el Fatiha, es igual para todo el mundo. Bueno, pues el Padre Nuestro es una de esas cosas parecidas. Esa petición, Padre Nuestro, es totalmente compatible con el Islam y con el judaísmo, porque tanto los judíos como los musulmanes tienen un rezo que es muy parecido, una petición muy parecida. Padre Nuestro que estás en los cielos. Obviamente Padre se entiende en el sentido de creador, es decir, el originador de todo lo que somos nosotros. ¿Quién es nuestro originador si no es Allah subhanahu wa ta'ala? Que además tiene ese concepto de misericordia, porque ¿quién va a ser tan misericordioso con su creación, con el origen, que un padre? Ese cariño de padre y esa disciplina de padre. Por eso se le llama padre, no porque seamos hijos biológicos de Allah, ¿no? ¿Se entiende? Además, Padre Nuestro, fijaros que se utiliza en plural. Sinaísa no dijo Padre mío, dijo Padre Nuestro, de todos nosotros, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros decimos Insha'Allah, ¿qué estamos diciendo? Que se cumpla lo que tú tienes escrito, tanto en la tierra como en el cielo, en los sitios donde nosotros no podemos llegar, con los ángeles. Ellos cumplen tu voluntad también. El pan de cada día, dánosle hoy, es decir, danos lo que necesitamos para comer diariamente. Y no nos dejes caer en la tentación. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fijaros qué rezo tan compatible con el Islam, subhanallah. Y líbranos del mal.
porque tuyos son el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ese es el Padre Nuestro. ¿Hay algún musulmán aquí que pueda decir, oiga usted, el Padre Nuestro tiene esa parte que nosotros no podemos recitarla? Padre Nuestro, cualquier musulmán podría recitarla perfectamente. Y además, con casi el convencimiento de que es algo que salió de la boca de Sayyidina Isa alayhi salam, un profeta muy querido por los musulmanes. El único que sabemos que va a volver a la tierra. Eso es otra cosa común con los cristianos. Los cristianos también están esperando la nueva venida de Jesús, igual que los musulmanes. Fijaros, cuando realmente se va a establecer lo que Dios ha dicho en toda la tierra, que es lo que se pide en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Eso es lo que quiere decir, venga a nosotros tu reino. Es decir, que se cumpla el requisito fundamental, que es que vuelva Sayyidina Isa alayhi salam a la tierra para dirigirla, dirigir el camino. Claro, nosotros los musulmanes sabemos que Jesús cuando venga va a decir, bueno, esto es el Islam, lo que hay que seguir, porque además estamos en el pleno convencimiento de que el Islam es todo aquello que signifique seguir la voluntad de Dios. Si alguien me demuestra a mí que lo que yo estoy haciendo como musulmán no es lo que Allah ha dicho que hagamos, yo tendré que hacer lo que me demuestren que hay que hacer. Pero hoy en día, hoy por hoy, después de muchos años, no he conseguido que nadie me diga, oiga, esto que usted sigue no es compatible o no es lo que tiene que seguir. ¿Lo entendéis o no lo entendéis? No es que el musulmán sea alguien que sigue una nueva religión, es que el Islam es la única religión que ha existido desde siempre. Allah subhanahu wa ta'ala no le ha enseñado la religión judía a los judíos, la religión cristiana a los cristianos y la religión islámica a los musulmanes. Eso no es cierto. Dios siempre ha enseñado la misma religión, porque ya os he dicho que Dios no es incongruente en sí mismo. Claro, ha ido cambiando cosas, ha ido abrogando leyes, dependiendo, porque obviamente Él sabe que su creación es débil, su creación es humana, tiene una serie de problemas, que bueno, porque nosotros somos débiles, hemos tenido que evolucionar como sociedad. Entonces, claro, Allah primero ha dicho, bueno, esto hay que hacerlo así, luego lo cambiamos y lo hacemos así, luego así, pero como una evolución. Porque el Antiguo Testamento en sí mismo, como ya os he dicho, parte de una serie de siglos, o sea, no es una cosa momentánea. Entonces, claro, poquito a poco, pues ahí diciendo, bueno, ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto, y así ha conformado, hasta el final, lo que es el compendio completo de ley, que tenemos que seguir. A partir de ahora, es vuestro el problema, ya está. Yo ya os he explicado todo lo que tenéis que hacer. ¿Lo habéis entendido bien? ¿No lo habéis entendido? Vuestro problema. Y además, Allah subhanahu wa ta'ala sabe que nos vamos a dividir. Que siempre va a haber gente que piense que esto es así, gente que piense que esto es así, gente que piense que esto es así. Lo importante es que sigamos lo que nosotros creemos que es la verdad. Y además lo hagamos con la tranquilidad y el convencimiento de que eso es así. Yo he investigado, he buscado, he visto. Y es lo que hay. No veo más. Si alguien me explica otra cosa, pues perfecto. Pero de momento, a mí por lo menos, me ha convencido que el Islam es el camino verdadero y el camino correcto. De lo que Allah quería que hiciéramos. Lo que le ha explicado a Adán, alayhi salam, y lo que le ha explicado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es lo mismo. Lo que le ha explicado a Sayyidina Isa alayhi salam, a Jesús, es lo mismo. Lo que le ha explicado a Moisés alayhi salam, es lo mismo. Sayyidina Ibrahim, Abraham alayhi salam, es lo mismo. Siempre le ha contado las mismas cosas. Esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. El que haya intentado cambiar las cosas como hombre pensando que podía mejorar, que podía retocar, que podía evolucionar, a mi entender se ha equivocado. Porque ¿quién hay más perfecto que Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Quién hay más perfecto que Él? ¿Verdad? Entonces, así seguimos, ¿no? Y luego el otro libro, que es de sabiduría, donde hay colecciones de sentencias, proverbios, alegorías y refranes que expresan de forma popular y razonada la experiencia de vida propia del sabio. O sea, sabios judíos que escribieron en su momento pues vivencias, experiencias relacionadas, por supuesto, con la religión y la relación entre Dios y el hombre, pero bueno, pues que también se incluyen en el Antiguo Testamento. Y así tenemos los libros del Pentateuco, que son 5, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, los libros históricos,
que son los de Josué, Jueces, Ruth, el primero de Samuel, el segundo de Samuel, el primero de Reyes, el segundo de Reyes, el primero de Paralipómenos, o también primero Crónicas, el segundo de Crónicas, el de Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, el primero de Macabeos y el segundo de Macabeos. Y entre los libros proféticos tenemos los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, y los libros sapienciales, el de Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría y el Eclesiástico. Fijaros, todos esos libros son del Antiguo Testamento. Y en todos ellos siempre viene la misma idea. Todos estos libros que yo he nombrado son comunes a los cristianos y a los musulmanes. A los cristianos y a los judíos. Son comunes. Yo he explicado al principio, solamente se diferencian en la traducción que se ha hecho. El de los cristianos del Antiguo Testamento es de una traducción griega, de la Septuaginta, que incluye algunos libros que se perdieron en su versión original en hebreo. Por eso, tanto los judíos como los testigos de Jehová no los consideran como parte del Antiguo Testamento. Esos libros se conservaron en griego, como no había el original en hebreo, dijeron, bueno, pues estos ya los podemos desechar. Pues además, el compendio del Antiguo Testamento es mucho más moderno. O sea, el Antiguo Testamento en un principio estaba muy dividido, había papiros por todas partes tirados, repartidos por todo el mundo, había algunos que se habían quemado y solamente se conservaban en la memoria de algunos rabinos. Y como ya os he dicho, el Antiguo Testamento en el catolicismo pues está considerado como la palabra de Dios. Se lee en la misa, hay dos lecturas. La misa es el momento como el Jumu'ah, ¿de acuerdo? Es un momento de la semana. Bueno, en realidad hay misa todos los días, pero la gente tiene la obligación, digamos, de ir a misa el domingo, que es la misa importante, ¿sí? Donde se hacen las dos lecturas, la lectura del Antiguo Testamento y luego la lectura del Nuevo Testamento, del Evangelio. Y se considera, el Concilio Vaticano II aquí lo dejaba claro, que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, inspirada directamente por Dios, desde que se origina hasta que se recopila y se traduce. O sea, todas aquellas personas que participan de la redacción, de la compilación, de la traducción, de la encuadernación de ese Antiguo Testamento están inspirados y guiados por Dios, por Allah subhanahu wa ta'ala, según la Iglesia Católica. Y como ya os digo, hay una diferencia abismal en cuanto a creencias concretas entre los cristianos y los judíos, que vamos a ver que eso es lo que hace luego incompatible a los cristianos y a los musulmanes. Y que si salváramos ese pequeño obstáculo, todos tendríamos la misma creencia. Todos. Bien, quería seguir con otro articulito de Wikipedia, ¿verdad? Dogma de fe se llama, si lo encontráis por ahí. Esto es muy importante porque los dogmas de fe son aquellas creencias que tienen los cristianos. Aquí concretamente voy a hablar sobre la Iglesia Católica, porque estamos en una ciudad, en un país cuya mayoría se considera católica, aunque obviamente hay muchos católicos que ni siquiera se consideran religiosos, pero el que sí se considera religioso se considera católico. Hay una minoría evangelista, hay una minoría de testigos de Jehová, hay una minoría de otras acepciones de la Iglesia, del cristianismo, perdón. Pero la Iglesia Católica está claro que es la, digamos, más abundante en cuanto a seguidores, en cuanto a fieles en España. Y por eso me parece importante que este punto de vista lo tratemos desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Sobre todo porque como musulmanes, los que sois musulmanes que estáis aquí, cuando vais andando por la calle, a quien os encontráis que no sea musulmán, hombre, aparte de los judíos, normalmente va a ser católico. Y si habláis con un católico y
queréis discutir sobre temas de fe, tenéis que conocer cuáles son sus dogmas, cuáles son sus creencias, intentar ver cuáles son aquellas creencias que son compatibles con las vuestras. ¿Entendéis? Porque esos son los puntos en común. Aquí estamos intentando, por supuesto, en este curso no intentamos decir, no, los cristianos son todos malísimos. No, o sea, lo que estamos intentando es justamente lo contrario, que nos entendamos entre musulmanes, cristianos y judíos, porque en realidad todos creemos en la misma cosa, o supuestamente deberíamos de creer en la misma cosa, porque Dios no se contradice, lo vuelvo a repetir. Pues ahí tenemos, si lo habéis encontrado ya, os he dado un poquito de tiempo, dogma de fe, dogma que viene del griego dokein, que significa parecer, indica una creencia, una doctrina, una proposición sobre cuya verdad no se admite ningún tipo de duda. Claro, esto es una cosa muy compleja, porque si el dogma en el mundo musulmán es aquello que se establece como creencia porque así lo establece el Corán o así lo establece la Sunna, de manera muy clara, y además Corán tiene manera de poder demostrarse a sí mismo científicamente como un libro que no ha podido ser escrito por una persona en la época en la que se ha escrito y en el lugar en el que se ha escrito. Científicamente hablando, es imposible demostrar que el Corán lo pudo escribir un señor de Arabia del año 625, que incluye una serie de conocimientos científicos que se escapan, años luz de donde estaba en ese momento. Entonces, por eso es por lo que nosotros no consideramos un dogma de fe algo que pueda discernir a alguien después de haber venido el profeta o de haber descendido el libro directamente revelado por Allah subhanahu wa ta'ala. Consideramos que todo lo que venga después es bid'ah, lo consideramos bid'ah, que quiere decir innovación. Y ya sabemos que nosotros los musulmanes, cuando escuchamos la palabra bid'ah, salimos corriendo. No queremos saber nada de eso. Porque todo lo que sea innovar, todo lo que sea poner algo nuevo a lo que ya está establecido, es malo. Queremos saber solamente lo que ha dicho Dios y punto. Que para eso Él es perfecto y nosotros no. Bueno, pues en el mundo católico, el dogma es aquello, se remonta, el concepto de dogma se remonta al concilio de Jerusalén, el primer concilio, que ya hoy, el concilio es una reunión que se hace entre las personas, digamos, autoridades religiosas en el cristianismo, en el catolicismo. Los concilios son esas reuniones. El primer concilio, la primera reunión para decidir el rumbo hacia el que va el catolicismo, el cristianismo, en ese momento era cristianismo, no era catolicismo, es el concilio de Jerusalén, que se celebra 50 años después de Jesús, en el año 50. Para que no entendamos que no es 50 años después de Jesús, es el año 50 de la era cristiana. Es que muchas veces uno se confunde. Bueno, pues se conserva en el texto de Hechos 16:4, que es una parte del Evangelio, donde designa las instrucciones que el primer concilio ecuménico dirigió a los protocristianos, es decir, a aquellas personas que decían que eran judíos, pero que seguían a Jesús como el Mesías. Se les llama protocristianos porque ellos mismos no se llamaban cristianos a sí mismos. Ellos mismos no se llamaban cristianos, ellos mismos se llamaban judíos. ¿Tú qué eres, cristiano? No, yo soy judío. Tú preguntabas en el año 50 y nunca nadie te iba a decir que era cristiano. En los textos de los padres de la Iglesia, el término pasó a indicar los preceptos instituidos por Jesús de Nazaret o por los apóstoles. Y aquí hay una cosa muy importante, dice, de la escolástica, data la distinción entre dogmas divinos, fijaros, qué curioso, dogma divino, dice, enseñado directamente por Jesús. Es como si nosotros dijéramos, hay unas creencias que vienen de Allah, que son aquellas creencias que nos ha enseñado a Rasul sallallahu alaihi wasallam, o sea, el profeta. Los apostólicos son los enseñados por los apóstoles. O sea, si Jesús se le olvidó decirlo, los apóstoles, que fueron los que siguieron a Jesús como discípulos suyos, como alumnos suyos, nos enseñaron otros dogmas. Y a esos dogmas, como no los ha dicho Jesús directamente por su boca, los llamamos dogmas apostólicos. Y luego están los eclesiásticos, que están instituidos por concilios o papas posteriores. Es decir, cada papa o cada reunión de cónclave de cardenales o padres de la Iglesia puede establecer nuevos dogmas, nuevas creencias que no dijo ni Jesús, ni sus discípulos, ni sus compañeros. Es como si nosotros dijéramos que un señor de los tabiín, por ejemplo, se inventó una cosa nueva que nunca dijeron ni el Sahaba, ni los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni el mismo Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ni está tampoco en el Corán. Fijaros lo que estoy diciendo. Esto es muy importante que se reconozca, porque claro, obviamente un católico va a saber que esto es lógico, ¿no? Porque el católico cree firmemente que existen tres entidades, una que es Dios, otra que es Jesús como Hijo de Dios que estuvo en la tierra, ya no está, y luego se ha quedado aquí el Espíritu Santo, que es el que influye en todas las personas y en todas esas reuniones. Es decir, que cada vez que un papa habla con la infalibilidad papal, es como si fuera un profeta en sí mismo. Se convierte al papa en un profeta en el momento en el que habla con la infalibilidad papal, es decir, que dice cosas que supuestamente vienen directamente de Dios. Desgraciadamente en la historia hemos visto como muchos papas han dicho muchas cosas y luego otros papas posteriores han dicho, bueno, es que este se equivocó y han pedido perdón. Por eso es por lo que es muy importante distinguir entre estos dogmas, porque los dogmas divinos, los que fueron enseñados directamente por Jesús, son perfectamente compatibles con los musulmanes y con los judíos. Y eso te hace pensar como cristiano, ¿no? Un cristiano le hace pensar, ¿no será que igual si los judíos y los musulmanes, que son más de la mitad de la población mundial, porque claro, si nosotros consideramos solamente a los cristianos son 2.000 millones, los musulmanes son 1.500 millones, si le sumamos los judíos son más que los católicos, bueno, son más que los cristianos, y si encima a los cristianos les quitamos todos aquellos que no consideran a Jesús Hijo de Dios, pues nos quedamos con muchos menos. ¿Quién tiene razón? ¿Todos estos o todos estos? Aquí que hacer necesaria esta distinción, porque claro, esto es muy importante. Si en una reunión unos señores dicen que han sido inspirados por el Espíritu de Allah, ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Allah, les ha influenciado de manera que son capaces de decir cosas que su profeta, su enviado, en el caso de los cristianos que consideran a Jesús Hijo de Dios, el mismísimo Dios, o el mismísimo Hijo de Dios, imaginaros qué peligroso puede ser eso, el establecer una serie de creencias que antes no existían. Y ahí tenemos, pues, una lista, aquí está la lista de la, bueno, está claro que, claro, la Iglesia católica pues considera que todos estos dogmas son igualmente válidos. O sea, aunque se hace una distinción en la escolástica de los dogmas divinos, los dogmas apostólicos, los dogmas eclesiásticos, nunca jamás en los círculos más plurales del cristianismo, es decir, en una reunión normal, en una catequesis normal, a no ser que una persona profundice un poquito más en la teología, no se hace esta distinción, y entonces el cristiano medio siempre piensa que un dogma tiene el mismo valor que otro. Y además la Iglesia lo establece así en el Extra Ecclesiam Nulla Salus, que es una frase que es condición indispensable. Creer en estos dogmas de fe es condición indispensable para la salvación. Esto quiere decir en latín, literalmente, no hay salvación fuera de la Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? Todos los dogmas que impone la Iglesia, o que imparte la Iglesia, o que reconoce la Iglesia. Y así dice, los dogmas sobre Dios es Dios existe. La existencia de Dios es objeto de fe. Dios es único y eterno. Y luego abajo dice Dios es uno, y luego pone y trino. Esos son los dogmas sobre Dios. La creencia que nosotros tenemos que tener sobre Dios es que es único y eterno, que la existencia de Dios es objeto de fe, o sea que Dios existe, y que Dios es uno y trino. Es decir, primero tenemos que creer que Dios es uno, y luego que Dios es uno y tres. Claro, imaginar a un chaval de 17 años, como tenía yo, cuando le pregunta al cura, bueno, ¿cómo es posible que Dios sea uno y tres? Bueno, creo que sea como el aceite, 3 en 1, ¿no? Tiene que ser alguna cosa explicable. Y sin embargo no hay una explicación, porque a eso se le llama el misterio de la Trinidad. Es un dogma de fe en el que hay que creer sin necesidad de buscar pruebas para ello. Hay muchos autores cristianos que han intentado buscarle una lógica, una razón, pero desgraciadamente primero no hay una explicación sencilla, o sea, una mente de la media no podría entenderlo, tendría una persona que está bastante ducha en temas de filosofía para poder entender esto. Y segundo, llega un momento en el que la explicación se hace tan enrevesada que llega uno a la conclusión de que el dogma de fe de la Trinidad tiene que ser creído
de manera que tú reconozcas que eso es algo que solamente puede entender Dios. O sea, un hombre en su limitación de razón no puede llegar a entenderlo. Y a esto es una de las cosas que a mí me llevó a decirle al cura, bueno, si Dios a mí me ha creado con un cerebro para que yo piense, ¿cómo es posible que luego me diga que me tengo que creer una cosa que con mi cerebro, el que Él me ha dado, no puedo creerme? Como si me da un clavo y un martillo, pero el martillo no es capaz de clavar el clavo, porque el martillo es muy pequeño. Por mucho que yo quiero, el clavo es así enorme de grande, y el martillito, un martillito así del Mecano, los que vendían antes de cuando uno era pequeño, y tú estás pegándole y no puedes darle, y al final te terminas diciendo, bueno, es que tú tienes que creerte que el clavo ha entrado para adentro. ¿Vale? Pero tú me has dado este martillo, y se supone que es para que entre el clavo, y el clavo no entra. Bueno, pero tú imagínate que el clavo ha entrado. Literalmente esta es la explicación de un cura del Opus Dei, dándomela a mí con 16 años, antes de la confirmación. Así es como me explicaban a mí, a gorrazos, claro, porque eso está claro que eso en mi época era lo normal, hoy en día ya no, gracias a Dios, ni en el mundo musulmán, ni en el mundo cristiano, no sé en el judío, pero desde luego ya nosotros hemos tendido a tener menos cara que te pegan con la regla. Pues en el mundo cristiano pasaba lo mismo, antes, pues claro, los religiosos cristianos le pasaba lo mismo que imagino que a los religiosos musulmanes, que cuando se hartaban de los niños pues les caneaban un poco para que no hicieran tantas preguntas. Pues esto es lo que me pasaba a mí. Entonces, pues esos dogmas, tenemos luego los dogmas sobre Jesús, sí, tenemos luego los dogmas de Jesús, dice Jesús es verdadero Dios, consustancial al Padre e Hijo de Dios. O sea, y aquí están metiendo estos dogmas en donde se habla de las diferentes esencias de Jesús. Muy importante, porque todos esos dogmas, fijaros, Jesús poseyó las dos naturalezas humana y divina sin transformarse o mezclarse. Cada una de las dos naturalezas en Jesús poseyó una propia voluntad física y una propia operación física. Jesús se inmoló en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Jesús rescató y reconcilió al hombre con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Al tercer día después de su muerte, Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Fijaros que todos los dogmas sobre Jesús, que supuestamente son lo que describe a Jesús, no los puedes encontrar en los evangelios, que es donde supuestamente tú deberías de poder encontrar la justificación de estas explicaciones. Sí puedes encontrar partes en las que supuestamente se puede dar a entender que Jesús es hijo de Dios y que Jesús es parte de la esencia de Dios, pero no viene tan claro como, por ejemplo, nosotros podríamos tener un dogma que viene en el Corán. Esto es así, ¿verdad? El Corán es muy claro, te dice esto es así, así y es así. No, o sea, Allah subhanahu wa ta'ala se describe él mismo como Dios, se describe de una manera exhaustiva en el Islam. En el Corán hay una sura entera que habla sobre todos y cada uno de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que son 99, y por cada uno de ellos hay gente que ha escrito tomos enteros de enciclopedia, así de grande, basándose siempre en la palabra que viene en el Corán literal y en las explicaciones que dio el profeta de Allah a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero no se ponen a inventar, a cambiar, a intentar dilucidar cosas muy... Sin embargo, en este caso, todos estos dogmas son dogmas precisamente, la mayoría de ellos son dogmas eclesiásticos, que aparecen mucho después de Jesús. Aparecen mucho después de aquellos que conocieron a Jesús en vida. Mucho después. Entonces, bueno, pues todo esto es un poco una introducción de lo que vamos a estar hablando en estos 3 días. Espero de verdad que os haya llamado la atención. Yo siento de verdad en el alma que yo no me gusta dar clases sentado, pero aquí uno no se puede mover. A mí me gusta ponerme en la pizarra, levantarme, hablar con la gente. Espero que no se aburra y que además salgamos de aquí con una idea muy clara, y es que lo que realmente hay que buscar no es yo tengo la verdad y el otro está equivocado, sino intentar decir, bueno, yo he intentado buscar la verdad, esto es lo que yo he encontrado, a mí me ha convencido el Islam como lo que yo tengo que hacer para seguir la orden y la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, y otros no han llegado a las mismas conclusiones que yo, pero estoy convencido de que al final de los tiempos todos y cada uno de nosotros hemos tenido que hacer una cosa, no 2, ni 3, ni 4, una. Así que
Inshallah, pues mañana nos vemos. Assalamu alaikum.